ahí. Después cambié un poco de rumbo, pero siempre tuve esas ganas de generar una editorial. De hecho, antes de empezar, antes de empezar con los libros que sabía que estaban dando vueltas por ahí en manos de amigos o de conocidos, busqué también libros que había sacado fotos en cada viaje, sacaba fotos en Uruguay o en Brasil, iba sacando fotos de libros que me parecía que estaba bueno editarlos en Argentina. O sea que hace tiempo que está esa pulsión y bueno, finalmente me decidí en esto, en el peor momento del papel me pareció que era un buen momento para que... No Para sé que si alguna vez hay un buen momento para editar. claro, sí, es así, era estas cosas de decir, bueno, arranquemos, convoqué para que me ayuden con la edición a Hanflincillo, lo que sería la parte más, nosotros tenemos como literatura y también periodismo cultural, en la parte de periodismo cultural, eh, lo convoqué a Hanflincillo, periodista de muchos años también en el oficio, y a Marina Mariach para que nos repartamos las ediciones literarias, ¿no? Y bueno, ahí arrancamos y al día de hoy justo estaba pensando que tenemos más libros que meses, así que con el de Eduardo es el libro número 12 y bueno, en julio cumpliríamos un año, así que muy contento con cómo se fue armando el catálogo, que Eduardo se sume, también para nosotros es la verdad que una alegría y un empujón, porque quiere decir, nos van llegando manuscritos y nos van llegando autores que ya han publicado en otros lados y prestigiosos y que admiramos, y eso también nos pone muy contentos porque quiere decir que, bueno, de alguna manera es muy difícil, bueno, vos sabés, elegir y entrar en sintonía y tratar de captar qué es lo que puede gustar, ¿no? No quedarse solo con el gusto de uno. Pero bueno, fuimos ahí armando un catálogo que ya tiene 12 libros y bueno, con muchas expectativas con lo que suceda con el libro de Eduardo, que es hermoso bueno, la gente que ya lo fue leyendo nos dice, nos confirma que está muy bien que esté con nosotros, muy contentos. Sí, la verdad es que, nada, bueno, Edu, gracias por quedarte despierto hasta tan tarde. Eduardo, no sé si saben, pero vive en Francia, así que realmente es muy tarde, así que te agradecemos muchísimo que te hayas hecho el lugar y silenciado a la familia para poder tener la charla. No, por favor, para mí es un placer, es un gustazo estar acá y además me encanta que hayan elegido el libro. Me gusta, en general me gustan los libros que eligen, me gusta la línea Pez Banana, así que ser parte de ella me encanta. Y además nos conocemos desde hace mucho, Flor. Nos Yo no sé seguimos si, desde cemento, realmente lo si podemos decir. totalmente, yo no sé si decirlo o no, pero cuando yo saqué mi primerísima novela en el siglo pasado, éramos todos tan jóvenes, que se llamó Agua y que la publicó Tusquets. Yo era eh, la jefa de prensa de Tusquets, Vos hiciste prensa. así que te Qué hice prensa. comienzos? Sí. Qué bárbaro. No, y además, bueno, perdón, arranco por donde sea, pero ustedes, bueno, después vamos organizándonos o todos pueden preguntar y interrumpirnos las veces que quieran. Nada, lo del nombre en este libro y agua, se me vino digamos, no puedo no unir los dos libros porque fue el primer libro que leí de vos, después leí casi todos, hoy veía y leí creo que casi todos, pero bueno, lo del apellido y lo del nombre en el protagonista de Agua es increíble. Contanos un poco. Contá, Es muy raro lo que ocurrió con ese libro, porque tanto Un hijo extranjero, que es el libro del mes de ustedes, como
como su, como su hermano mayor, que es Un padre extranjero, que es un libro que yo había sacado hace ya varios años. Los dos libros tienen que ver con la historia de mi viejo y con la reinvención de mi viejo, ¿no? Mi padre había nacido en Rumania hace muchos años y cuando vio venir la Segunda Guerra Mundial decidió tomar un barco y huir y escapar para América del Sur. Él no tenía, no tenía idea de dónde iba. Yo lo cuento más eso en Un padre extranjero que en Un hijo extranjero, que medio que fue una decisión de último momento. Él tenía dos opciones: ir para el norte, ir para el sur. Los pasajes para el norte eran mucho más caros, así que le tocó el plan B, que era ir a América del Sur. Y una vez que estaba en el barco, no tenía idea, o sea, me bajo Río de Janeiro, me bajo Montevideo, sigo hasta el final. Creo que siguió hasta el final porque razonó, ya que pagué el billete, voy hasta el final. Aprovecho. Y aprovecho. Y también, bueno, porque él vivía en Francia y mi viejo era como, siempre fue de gomina mi viejo, ¿no? Como medio gardeliano en ese sentido, de mucha gomina. Y la gomina que él se compraba en París, creo que la marca era algo como Argentum o algo de Argentina tenía la marca. Y él dijo, bueno, voy a ir al país de la gomina. Y yo creo que él no sabía hasta qué punto era el país de la gomina en serio, Buenos Aires. Así que yo todo eso lo sabía y no lo sabía, es decir, había un montón de aspectos de la historia de mi viejo que yo no sabía. Y entre las cosas que no sabía cuando yo escribí Agua, yo no sabía un montón de cosas. Y entre las que no sabía era que mi viejo, que mi apellido no es Berti, que mi viejo había cambiado el apellido. Es decir, yo escribí una novela donde mi primera novela, o en todo caso la primera que publiqué, el personaje decide reinventarse y cambiar de apellido. Mi viejo leyó esa novela y no me dijo nada, y yo no sabía nada. Es decir, yo no sabía el secreto. O sí lo sabía, vamos a ponernos un poco místicos, tal vez lo sabía de otro modo, en la sangre lo sabía, pero es raro. Por eso, supongo que por eso evocás, Flor, Es que no, Agua. es que claro, es que fue alucinante cuando leí este libro y me acordaba tanto de Agua y dije, no puede ser. Sí, ¿no? Como el inconsciente escribiendo. Y Increíble. no, es muy increíble, pero y otra cosa que también pensaba es, digamos, este libro nace después de Un padre extranjero, donde tu intención, corregime si me equivoco, no era como, digamos, hacer una segunda parte de Un padre extranjero, sino como que te viene, no eso, como una novela donde el tema se impone una vez que de algún modo vos lo habías, no sé si clausurado, pero cerrado en ya un libro previo y vuelve como el fantasma de tu padre, de algún modo, como también decís en este libro. Totalmente, Bueno, eso, totalmente. Yo empiezo justamente Un hijo extranjero contando el origen, porque creo que el origen del libro está al filo de lo increíble, y lo que yo cuento es verdad. Yo terminé de escribir y publiqué un padre extranjero convencido de que cerraba todo un capítulo con eso. Es más, que no tenía nada más para contar acerca de mi padre, que yo había puesto ahí, en cuanto a informaciones, al menos, tal vez podía volver de otro modo luego, pero en cuanto a información, yo ya había puesto todo y más. Incluso hasta me permití ir más allá y conjeturar e inventar. No había más para poner en cuanto a información. Entonces le puse el moño, lo publico, y bastante tiempo después, no fue enseguida, un gran amigo, pero con el que no me estaba viendo mucho, me manda un regalo totalmente impensado, y es el comienzo, no solo del libro, en cuanto a que el libro un poco empieza con esta escena, sino el comienzo del proyecto, porque como vos decís, Flor, yo no tenía planeado escribir otro libro y mucho menos ponerle ni un hijo, ni un nieto, ni lo que sea extranjero, no tenía ninguna de esas ideas. Eh, y,
Y cuando me llegó el regalo de este amigo, casi me muero, casi me caigo redondo, porque lo que mi amigo me envía es el legajo que mi viejo había tenido que presentar para hacerse argentino, y ahí él no pudo mentir, ahí no pudo ocultar. Ahí están todos los datos que durante décadas él escondió, reinventó, aseguró que estaban perdidos, se hizo el olvidadizo, todas las estrategias que se te ocurran, Incluso pero ahí contando estaban, diferentes sí. versiones de historias, ¿no? Haciendo mucha literatura también tu padre, ¿no? Yo cada vez más me doy cuenta que mi viejo, yo siempre decía, mi viejo me regaló una novela, ahora veo que me regaló como mínimo dos, y me pregunto si en realidad no me regaló todas, o sea, incluso si Agua no es tan bien, que viene de ahí. Yo digo en Un hijo extranjero que yo le podría haber puesto tal vez el título de una de mis novelas, que es El país imaginado, tal vez se la podría haber puesto a todos mis libros finalmente. Eh, y que finalmente todo eso viene de mi viejo en un punto, porque yo me tuve que imaginar no solo el pasado de mi papá, pero ese país, esa Rumania de la que él escapó y que sobre todo en esa época no había Google Maps, no había nada, no había modo había como una doble cortina de hierro, si querés. Estaba el hecho de que Rumania estaba detrás de la cortina de hierro bajo el régimen de Ceausescu. Estábamos viviendo en nuestra cortina de hierro de la dictadura, no había los puentes que hay hoy para informarse, entonces yo me tuve que imaginar y que inventar ese país. Hasta que viajé finalmente, muchos años más tarde. Eh, y, y ahí ya llegamos a un hijo extranjero que tiene que ver con el viaje, ¿no? Por supuesto. Pero era un viaje que yo deseaba, yo quería hacer y yo postergaba mucho, tal vez por miedo a no encontrar nada, ¿no? Tal vez prefería quedarme con todo lo imaginado que con el país real. Pero cuando mi amigo me mandó estos documentos, me era imposible no viajar, porque ahí estaba todo, estaba incluso la dirección exacta de la casa natal, que era algo que yo jamás pensé que iba a tener como dato. Sí, no, y que también hay toda una historia, porque también es toda la investigación in situ de cómo te vas haciendo camino ahí mismo, ¿no? Digamos que hay algo también eso, que me pasaba también cuando leía el libro se me fue el nombre, de Ron, del hospital, que nada, que tu Una proyecto, presencia ideal, sí, una presencia ideal, que tu proyecto es uno, pero después, a medida que vas, nada, que estás ahí, es como también te va ganando otra fuerza, absolutamente. va quebrando el camino, ¿no? Entonces, bueno, Sí, también eso, lo de la dirección, ¿no? Todo esto me surgía a partir de la dirección. con una diferencia tal vez, que es que cuando yo estaba en Rouen y que me puse a escribir el libro, yo más o menos en un momento sabía que estaba ahí para escribir algo, fuera un texto corto o fuera un libro. Claro. Yo cuando recibí los papeles de mi amigo, mm, dije, bueno, tengo que ir a Rumania, ya no tengo más excusas para no ir. Eh, Tal vez esto es una señal de que, bueno, llegó la hora. Voy a ir a Galati, que es la ciudad donde nació mi papá, que es la frontera este de Rumania, donde termina prácticamente el Danubio, casi triple frontera con Moldavia y Ucrania. Bueno, voy ahí a ver qué pasa. Pero no fui con la intención de escribir un libro. Honestamente, por supuesto, bueno, uno escribe, entonces yo me llevé mi libreta y iba apuntando cosas, pero no iba con la idea de escribir un libro hasta que muy pronto ocurrieron dos cosas, que son prácticamente casi dos de los primeros hechos que yo cuento en el libro. Eh, Cuando yo vi que no era todo tan simple, que yo llego, tengo la dirección, voy a esa dirección, que es la dirección que Te aparece en cuesta el registro llegar a esa dirección. civil. Sí, entiendo porque vos contás, digamos, o por lo menos transmitís una tensión que es entre, no sé qué, bueno, es Claro, el miedo a abrir puertas.
Y no sé con qué me voy a encontrar. Tal vez me encuentro simplemente con que la casa fue totalmente derrumbada. Tal vez me encuentro, no sé, con que estoy ahí y ya lo primero que ocurre, uno, no sé, yo me había hecho hipótesis, bueno, me abren la puerta, no me abren la puerta, son simpáticos, no son simpáticos, la casa está, la casa no está. En la lista de hipótesis lo que ocurrió no lo tenía, pero ni por las tapas de que podía ocurrir. Entonces eso ya es lo primero. Y después, el hecho de volver al hotel totalmente derrotado después de esa primera experiencia y de decir, bueno, no sé, tal vez tengo que hacer más investigaciones de las que creía. Decirme, tiene que haber un diario en Galati, tiene que haber un diario, como mínimo un diario. ¿Cómo se llama el diario? Empiezo a buscar, descubro que se llama prensagalati.ro. Aprieto el botón, abro la página de prensagalati.ro y me encuentro con una foto mía. Te juro que eso tampoco es inventado. Entonces dije, bueno, esto es un libro. Mi viejo me está escribiendo un libro. Acá yo tengo que Contá un poco por si escribir hay un alguien libro. que no se acuerda o no lo leyó todavía, cómo es que llegás al diario. Yo llego al diario porque antes de ir a Galati paso por Bucarest. Primero porque quería pasar por Bucarest, no quería ir derecho a Galati, tenía que pasar también por el tema de avión y ruta, y me quedo en la casa de un amigo poeta que me insistió mucho para que hiciera el viaje y me ayudó mucho en la logística y me albergó. Y cuando él me acompaña a la estación para tomar el tren, yo me tomé un tren de Bucarest a Galati. No quisiera en avión, ¿viste? Yo quería ir de a poco, quería hacer el viaje. Nos sacamos unas fotos en la estación, casi al pie del tren, y yo no sé, después me entero que él publicó esas fotos en su Facebook y contó la historia, mi amigo Eduardo, argentino, que viaja, sin imaginarse que un gran amigo de él, que también es poeta, pero como todos los poetas tiene que ganarse la vida haciendo otras cosas, es periodista en Galati, vio el post y dijo, esto es una nota, se ve que no ocurría nada muy importante ese día en Galati. Y dijeron, esta es una noticia, hay un loco que viene del fin del mundo, un argentino que está llegando a Galati, que es un escritor, dicen, a ver las huellas de su padre. Entonces se le ocurrió que es una noticia que le iba a publicar. Y la noticia, yo creo que yo puse el dedo y abrí el diario y la noticia acababa de ser publicada 2 minutos antes, porque no la había visto nadie, más o menos, no tenía muchas lecturas. Cuando yo vi eso dije, bueno, acá están ocurriendo cosas que merecen que considere tal vez la escritura de un libro. Y ya empecé a tomar apuntes de otra manera. Lo que estaba ocurriendo era muy extraño y muy divertido también, Eso te más quería allá de preguntar. toda la emoción, ¿no? Del viaje. ¿No? Y te quería preguntar, Eduardo, si también hubo como telepatía, esto que decís, que empezaste a notar cosas de una manera distinta, ¿no? O sea, vos venís del periodismo también, entonces hay algo también una modalidad que me parece que no se quita nunca, no se va nunca, por más que uno diga, no soy más periodista. Y, ¿en qué sentido empezaste a escribir distinto esas anotaciones o esas sensaciones? ¿En qué lo podrías describir? Es que al principio estaba tomando notas más privadas, más egoístas. Para mi hijo, pensaba en mi hijo, en lo que le quería transmitir y contar, pero no mucho más que eso. A partir de esos dos hechos que ocurrieron, hubo algo de la percepción que se abrió, empecé a sacar fotos de una manera también como con intención. En el acto dije, esto tiene que ir con fotos. Y empecé a sacar fotos, por ejemplo, a partir de lo primero que ocurrió con la casa, empecé a sacar fotos de numeración de casas. Empecé a ver que toda la ciudad estaba llena de remiendos, de numeraciones como remendadas, un poco como la identidad de mi padre, ¿no? Como todo estaba como corregido y retocado y medio desplazado y medio cambiado. Y ese tipo de detalles, ¿no? Me parece que estuve más atento también a metáforas o a símbolos o a cosas que, que pudieran ser, que fueran parlantes, ¿no? Que fueran como reveladoras.
Y supongo que, que no me costó mucho entrar en esa mecánica, porque como vos decís, entre la gimnasia que uno trae del pasado periodístico y la pasión por escribir, pero no todo lo escribí en una versión final. Algunas cosas me, me tomaba el tiempo y me instalaba en algún bar y escribía, y otras yo realmente quería vivir el viaje, entonces eran apuntes como muy crudos en muchos casos. O sea, la primera versión del libro es como más cruda, es casi. Algunas cosas ya están escritas o en una primera versión y otras son muy casi telegrama, ¿no? Y pasó mucho tiempo hasta que yo lo escribí. Hubo un tiempo que dejé esos cuadernos y dudé. Dije, ¿qué hago? ¿Lo escribo realmente o no el libro? Y en un momento dije, no, me daba cuenta que no paraba de pensar en esto y dije, bueno, lo voy a escribir. ¿Cuánto duró el viaje? El viaje fue casi 3 semanas. Yo tenía un viaje que era distinto, es decir, mi idea era unos días en Bucarest, unos días en Galati y después dije, bueno, ya que estoy, me voy a visitar una o dos ciudades más de Rumania que no tenían necesariamente que ver con la biografía de mi padre. Eran cosas que me daban mi curiosidad de conocer. Pero a medida que yo tiraba del hilo e iban apareciendo más cosas, que abría una puerta y se abrían dos más, y se abrían más puertas, anulé todos los otros viajes y eh, me quedé hasta el final, bueno, volví a Bucarest, pero me quedé el doble de tiempo en Galati, porque sentía que lo que estaba ocurriendo era fascinante y superaba lo que yo había imaginado. Y por otra parte me sentía muy bien en Galati, no me quería ir, sin ser una ciudad hermosa, porque tiene un centro histórico que es lindo, pero a la vez muy en ruinas y muy decadente. No diría que es un lugar bello, pero no me podía ir. Algo estaba ocurriendo, ¿no? También. Qué bárbaro, qué bárbaro. También una de las cosas que, bueno, todas estas cosas que contás, azarosas o no, ¿no? Desde los comienzos, del comienzo, desde el recibir el sobre de tu amigo y después en el libro vas contando azares nuevos que encontrás o coincidencias, más que azares también, también es muy fuerte, ¿no? Las coincidencias de una ruta, la ruta de tu padre, tu ruta en sentido contrario, las fechas, todo eso, bueno, ¿te suele suceder, digamos, o justo se dio como un momento mágico? Porque hay mucha gente que tiene como una predisposición a encontrar este, eh, similitudes o señales y eso. Es algo que... Yo, yo me doy cuenta con el tiempo que tengo un pensamiento un poco analógico, que me gusta hacer como encontrar analogías y hacer relaciones de cosas. Creo que lo he tenido siempre y es más, a veces lo tengo que contener, ¿no? Pero más allá de que probablemente mi mirada influye, ocurrieron esta vez más cosas de las que suelen ocurrir a todo nivel. Mm, incluso a nivel de los encuentros humanos, ¿no? Que va contando el libro. eh, bueno, la gente es muy simpática, generalizando, siempre uno generaliza en estos casos, pero me encontré con gente simpaticísima y muy generosa en el viaje. Lo que yo cuento, por ejemplo, de cuando estoy haciendo las pesquisas en la biblioteca pública, o cuando voy a ciertos lugares donde espero encontrar información, ya sea un museo de historia, ya sea una escuela, etcétera. Todos los personajes que van apareciendo, más allá de algún reto que yo puedo hacer como escritor, pero la esencia de esa gente es verdadera, no la he cambiado y todo el mundo fue de una generosidad y una empatía muy grande. Yo sentía que estaban ahí como acompañándome, ¿no? En estas pesquisas, en esta pesquisa. Y, y eso también lo quise subrayar, lo quise contar, claro. Em, pero sí, sí, se dieron muchas coincidencias y de hecho yo también aprovecho para contar otras, ¿no?
También otra cosa que fue muy, muy, muy Y hasta, interesante perdón, para... a la Sí, fecha de Dani Morsinski, cuando van claro. juntos. O sea, es como Alcoyana todo el tiempo. Es que eso, claro, se ve que eso también me hizo acordar, ¿no? Entonces yo cuento dos o tres situaciones de coincidencias así extrañas, ¿no? Como la vez que fuimos con Dani Morsinski a un poco a hacer lo mismo, pero al revés, en Buenos Aires, que es otra historia de barcos y de inmigración. Pero hay muchas historias, ¿eh? De inmigración y de viajes donde las fechas se repiten, incluso en las familias muchas veces se da esto, ¿no? De fechas que se repiten, de nacimientos, de muertes. No es tan extraño en el fondo. Eh, Después lo que para mí fue muy revelador eh, fue la lectura de los diarios de Mijail Sebastián. Eh, yo quería completar un poco los agujeros, ¿no? De la vida de mi viejo y también en algún momento dije, me resultaba casi imposible no plantearme la hipótesis que hubiese ocurrido si mi viejo se quedaba acá, que cómo hubiese sido su vida en Galati o en Rumania, ¿no? Si no se iba en ese momento histórico. Y entonces me recomendaron que leyera los diarios de este escritor, un escritor judío de un pueblo de al lado de Galati que se llama Braila, un pueblo donde nacieron varios escritores, Panaiti Strati, él, varios. Y esos diarios que fueron durante décadas muy censurados incluso en Rumania, porque hay un vínculo muy complicado en Rumania con el pasado y sobre todo con el fascismo, con el antisemitismo, con los pogromos que hubo, etc. Es muy complejo el tema. La lectura de esos diarios para mí fue iluminadora, ¿no? Para entender de qué escapaba mi padre y para ver un poco en este escritor un posible doble, ¿no? Más allá de que mi viejo no era escritor, pero en cuanto a sensibilidad, generación, un montón de elementos. Entonces, yo también uso un poco esos diarios para completar y para imaginar, ¿no? Y para entender también dónde estoy, cuál fue la historia, ¿no? De ese lugar y bueno, me repito, pero de qué escapó mi viejo, ¿no? Sí, y de qué saber leer. Hay una parte del libro, bueno, no la voy a encontrar ahora, pero donde decís, como cuando uno está en el extranjero, ¿no? Digamos, qué es el extrañamiento de ser extranjero y cuál es la característica? A ver, eso, no confundir norma y excepción, decís en el libro, ¿no? Como saber qué Sí, leer en un mundo que te resulta tan extraño, sí, ¿no? el ejercicio de ir a un lugar tan lejano en la geografía y culturalmente también. Visitar una ciudad por primera vez, una ciudad que mi viejo dejó hace casi un siglo, exagero, pero casi, podríamos decir que hace 90 años, 80 años que se fue de ahí, o más. Y tratar de entender a mi viejo a través de esas ciudades puede ser una trampa, ¿no? Claro. Porque tal vez primero porque el paso del tiempo ha sido gigante, porque entre que mi viejo nació y se fue de ahí a que yo hice el viaje, además mediaron prácticamente dos guerras mundiales, entre que nació mi viejo en el 1914 y que yo viajé, eh, Ceausescu, que fue como una bomba atómica que destrozó la ciudad porque demolió todo. Entonces, también tener cuidado, ¿no? No leer de más. Claro. Y eso era un ejercicio muy, muy difícil, ¿no? ¿Dónde realmente está mi padre presente y dónde no, ¿no? Al principio yo lo buscaba en todos lados, veía gente parecida a él donde no la había, buscaba gente parecida a él, buscaba postales viejas de la ciudad, que hay muchas, porque como es una ciudad que muy orgullosa de su pasado, eh, no era algo difícil de encontrar, las postales de la edad de oro, como llaman ahí, ¿no? Eh, pero bueno, una vez más,
Hace poco leí un texto de alguien que, no me acuerdo qué autor, que hablaba de una foto antigua, muy antigua de su abuela, y hasta qué punto esa foto le daba información sobre su abuela, o más bien información sobre la época, ¿no? Y punto. O sea, ¿qué es la información general y qué es la información particular? ¿No? Es muy difícil hacer el trabajo de separar las dos cosas. Pero bueno, yo iba abierto a todo, incluso a falsas pistas, ¿por qué no? Sí, claro. Sí. Tampoco iba con la idea de entender todo. Iba más que nada con la idea de entender o de conocer, como digo en algún momento, de tocar la raíz del silencio de mi padre, ¿no? Yo lo digo así en el libro, pero no es tanto entender como respirarlo, olerlo, verlo. Ver el color del río, del Danubio, escuchar su ruido, no sé, ver esas baldosas que sí sé que mi viejo había pisado, ese tipo de cosas. Y también ver qué me pasaba a mí ahí, ¿no? Y qué le pasaba a la gente con esa pesquisa mía. Yo no sabía tampoco cómo lo iban a tomar. La aparición de Mijail Sebastián, ¿no? Es el escritor. Sí. Eh, la aparición de Mijail Sebastián ¿aparece ya ahí en Galati o aparece ya en la producción del texto? En la lectura, yo compré el libro en el viaje. Yo había oído hablar de él, sabía que el libro existía, eh, y lo fui a comprar en la librería francesa que hay en Bucarest, que de casualidad queda un ejemplar, por Sí, suerte. Queda, sí. bueno, es lógico porque vendían sobre todo autores rumanos traducidos al francés, tenían como un sector, ¿no? Y pude conseguir un ejemplar, que no lo leí entero en el viaje. Empecé a leerlo en el viaje, pero el viaje era tan intenso que no tenía, ya me había llevado libros, no tenía tanto espacio y aire para leer. Pero lo empecé a leer en el viaje y lo terminé de leer a la vuelta. Me hubiese encantado leerlo antes, pero no había tenido el dato antes, claramente no lo tuve. Sí, porque la decisión para mí de la incorporación de él me parece que le da al libro también una, tiene varias capas, y esa capa me parece que es muy interesante porque por lo menos a mí a mí me generó la posibilidad de acercarme un poco a vos en Rumania, digamos, ¿no? De la mano de tuya, pero también de un escritor rumano. Me parece una decisión que, no sé, muy acertada. No sé si la tenías clara de entrada cuando empezaste a pensar el libro o después, o cómo surgió. No fue inmediata, pero fue apareciendo como una posibilidad por dos razones. Primero, porque me parecía que abría enormemente el cuadro, el campo, eh, porque, bueno, porque los diarios además son maravillosos. Y después leí toda la obra de él y es un escritor increíble. Es realmente un escritor increíble. Tanto él como otro que casi no se conoce tampoco, que se llamaba Max Blecher, que no sé si está traducido, creo que sí, que Corazones cicatrizados, creo que se llama el libro que está traducido al castellano. Escritores muy poco conocidos, pero extraordinarios, y de esa época, ¿no? Y después, claro, yo ya había jugado un poco los paralelos en Un padre extranjero de una manera distinta entre Joseph Conrad, un episodio en la vida de Conrad y mi viejo. Entonces dije, está bueno de otro modo, porque Conrad está muy presente en un padre extranjero, mientras que acá Sebastián es más que hace como cameos, ¿no? Cada tanto. Pero me parecía lindo volver a la fórmula esa, pero de otra manera, ¿no? Y con un escritor rumano. Entonces ahí la idea me terminó de seducir también. Sí. Pues había otro libro que estabas leyendo, no me acuerdo, que contás un poco que se te empieza a mezclar, como que ya se te empieza a armar literatura entre lo que estabas leyendo durante el viaje y el viaje mismo, ¿no? Las historias que iban Estaba apareciendo. leyendo, yo me acuerdo No que estaba acuerdo. leyendo un libro sobre improvisación en la música. Ah, Eh, eso. Es decir, se sí. desafían a duelo.
no me acuerdo todo lo que estaba leyendo. Estaba leyendo 2 o 3 libros, estaba leyendo eso. Que me acuerdo que había un par de cosas sobre el... Hubo mucha improvisación en este viaje. Es decir, yo iba muy como un músico de jazz, iba como viendo qué ocurría, ¿no? Todos los días ocurrían cosas fuera de los planes y yo tenía que ir acomodándome. Entonces creo que el libro ese no estaba mal en ese momento. Si bien en teoría hablaba de algo que no tenía nada que ver, había un par de reflexiones en el libro. Bueno, esto ocurre mucho, ¿no? Uno lee casi como un oráculo ciertas cosas a veces, pero todo me hablaba un poco del viaje en ese libro, de una manera indirecta, casi como el I Ching, pero me hablaba del viaje. Y creo que cito alguna cosa eh, en el libro de eso. Yo quería contar que, bueno, este libro salió el año pasado en España y Brida tiene la oportunidad de ser en España y en Francia también, ¿no? En Francia también salió el año pasado. Es muy Y raro lo que ocurrió. Perdóname, Sergio, no, seguí, después lo cuento. Sí, sí. no, quería contar que en Argentina, la edición argentina, Eduardo, en un momento me dice, eh, quedaron cosas afuera que saqué de la edición española y que me gustaría agregar, si es posible. Eduardo es muy amable y muy cuidadoso, y digo, yo feliz, porque bueno, teníamos una edición distinta también. Este, nada, así que te quería preguntar por qué decidiste, si apenas terminó de publicarse el otro libro, dijiste, ay, ¿por qué dejé esto afuera? O cuando surgió la posibilidad de editarlo en Argentina, pensaste de agregar estas partes, ¿no? Pasó algo muy raro con este libro. Yo estaba empezando a escribirlo y me llamó por teléfono un editor que publica mis libros en Francia, en traducción, ¿no? La mayoría de mis libros traducidos al francés. Y me llamó para decirme que me quería invitar a que escribiera un texto para una colección que tienen en la editorial. Eh, a mí me da miedo a veces esos encargos, pero a la vez era muy halagador. Entonces le digo, contame de qué se trata. Y me dice, mira, es muy simple. Es una colección que seguramente ya la viste. Me dice que cada libro está dedicado a una ciudad de Europa. Y es un libro sobre una ciudad de Europa. Yo hago un silencio y le digo que yo ya estoy escribiendo ese libro. ¿Cómo que lo estás escribiendo? Le digo, bueno, estoy escribiendo un libro sobre una ciudad de Europa que se llama Galati, que queda en Rumania. Bueno, dato adicional es la ciudad natal de mi padre. Me dice, genial, contame más. Entonces le digo, bueno, el libro está bastante avanzado y se va a llamar probablemente Un hijo extranjero. Él había publicado Un padre extranjero en francés. Me dice, ah, genial, porque puede hacer un lazo entre las dos colecciones, además. Bueno, listo, me dice. Lo que pasa es que te tengo que pedir un favor. Eh, tendría que salir primero en francés el libro y después lo sacas en castellano, porque es una colección donde siempre los libros, se los pidamos a quien se los pidamos, salen primero en la colección. Entonces fue muy raro eso como pedido. Yo hablé con Enrique de Impedimenta, que lo estaba esperando el libro de Editorial España. Enrique me dijo, no pasa nada, sácalo primero en traducción. Fue muy extraño como trabajo, porque el libro se tradujo, lo tradujo Jean-Marie, que es mi traductor, y todas las charlas que tuvimos con él a mí me sirvieron para seguir corrigiéndolo. Pero claro, el problema era que el formato de la colección es medio chico. Entonces yo tuve que eliminar algunas cosas, porque no entraba todo. Lo eliminé convencido de que después lo iba a poner en la edición española, y no sé por qué, honestamente. Creo que por inercia o por dudas dije, bueno, vamos con el mismo libro para España. Y después me arrepentí muy rápido. Eh, y bueno, y gracias a vos por aceptar haber añadido esto, que yo pudiera Sí. añadir esto. Sí. No, Pero no, bueno, la genial. historia es esa, que es muy extraña, pero al mismo tiempo está bueno porque Jean-Marie es muy buen lector, mi traductor francés. Entonces fue casi como tener un editor más, ¿no? Eh, yo no sé si ya no voy a empezar a trabajar siempre así,
de darle a traducir al primero, porque no, pero es que es muy interesante porque las preguntas que te hace y todo hace que el libro llegue más maduro en la edición después. Pero bueno, obviamente no es algo que se va a hacer siempre. Qué bueno. No, y la edición de España no tiene las fotos, ¿no? La edición de España tiene las fotos. Ah, La edición de España que tengo acá, ¿cuál es el? perdón, porque no tengo la Argentina. No, todo bien, Va a pero llegar ¿y mañana cuál es el? pasado. En Argentina está está en vuelo. Tiene fotos también. Ah, pensé que tenía Tiene los códigos fotos. QR. La francesa tiene los códigos QR, entre otras razones, primero porque me gustaba la idea de explorarlo y todo, y bueno, yo explico un poco que tengo una relación como ambivalente con el tema de las fotos, que no las quería, primero pensé que no era una buena idea imponerlas hacia el lector, y después dudé y volví a la idea de las fotos, pero también por una cuestión de practicidad, porque, insisto, yo no quería cortar el libro mucho, saqué 2 o 3 cosas, pero no lo quería cortar mucho. Entonces se me ocurrió la idea de meter los códigos QR para que las fotos no me comieran la mitad del texto que yo quería, va, la mitad, no me comieran mucho texto. Y terminó siendo creo, una decisión interesante, más allá de que hay muchos lectores que no les gustó nada, lo sé. Un amigo estaba leyendo el libro con los códigos QR y se tomó un avión en el medio. Y cuando baja del avión me dice, te quiero matar. Porque claro, él estaba leyendo el libro con los códigos y en el avión no tenía wifi. Son cosas que a mí ni se me ocurrieron cuando hice esto. No pensé en todos los problemas. Como no hay muchos libros con fotos en códigos QR, fue como una experiencia absoluta, piloto, ¿no? No teníamos ni idea. Y nos dimos cuenta de este tipo de problemas, ¿no? Prácticos. Al mismo tiempo, lo interesante es que cada lector hizo una lectura distinta. Algunos rechazaron los códigos, no quisieron ver las fotos, otros las vieron todos al principio, otros todos al final, otros iban viendo de a 10. Cada uno encontró su protocolo. Eso también me pareció muy interesante. Sí, Pero me gusta haber vuelto a la fórmula de las fotos publicadas. sí, acá en la edición argentina, al final, para el que todavía no llegó al final o no están los dos códigos QR, donde sí están todas las fotos que ya Ah, aparecen Claro, y durante, en color, si uno las quiere ver en color. o sea, aparecen durante el libro las fotos y al final el código QR con más fotos, inclusive en color y algunas más, y otro código QR con un video que hizo Eduardo, que también musicalizó, que música, también... sí. Sí, me divertí, me entretuve haciendo eso. Yo, la verdad es que en el momento de sentarme a escribir el libro, como dije, había pasado un poco de tiempo con respecto al viaje. Yo tenía los cuadernos con los apuntes y tenía un montón de cosas en la cabeza, pero antes de ponerme a escribir, hice todo un trabajo de volver a ver las fotos. Me di cuenta que había sacado cantidades de fotos. Hice una selección y me puse a mirar las fotos para como volver a meterme en atmósfera. Y tal vez por eso, ¿no? Que empecé como estaba en un momento muy de hacer armados de videos y música, estaba en un momento muy geek con todo eso y, y no sé, tal vez fue algo natural que me armé esa especie de peliculita con fotos que, bueno, no tiene ninguna pretensión, es como un regalo que yo le hago a los lectores al final, nada más. Es precioso. Bueno, también si alguien quiere opinar, hablar, preguntarle algo a Eduardo, obviamente pueden hacerlo. Nosotros si no seguimos hablando. A ver, no sé si tengo silencio. No, no. Cada uno se silenció porque quiso. O no, o silencié y está. A ver. Ahí está. Bueno, Edu, ¿y vas a venir Me a Buenos encantaría, Aires? me encantaría ir. Hace mucho que no voy a Buenos Aires, es la primera vez que estoy tanto tiempo sin viajar. Yo tenía un ritmo de ir como mínimo cada año y medio, cada 2 años como mucho,
y entre el COVID y mil cosas, también problemas, tonterías de acá que tuve, hace mucho que no voy. Me encantaría ir, me encantaría. Pero bueno, veremos, veremos. Estoy muy contento de que el libro haya salido. Yo quería que este libro saliera en Argentina. Y sabía que no quería que mis amigos y que los lectores de Argentina tuvieran que comprar una edición española que es magnífica, pero que es carísima para el mercado argentino. Quería hacer una edición para Argentina, quería hacer una edición argentina. Me enamoré de Híbrida a primera vista. Fue como, no sé, me encantó el proyecto, me encantó el nombre, me encantaron las tapas, me encantó que estuviera gente como Humphrey, Encillo, me encantó que publicaran algo sobre Elis Regina, no sé, fue como una especie de amor a primera vista y fue como una intuición. Quiero que este libro, me encantaría que este libro salga por ahí y estoy muy, muy, muy contento con que el libro No, y ya esté cuando disponible. lo Es una recibas, manera de estar, digamos. sí, sin duda, y la edición es divina. Ahora cuando lo recibas vas a ver que realmente sabemos lo difícil que es editar un libro con imágenes y imágenes intercaladas y no en cuadernillo. Sí, sí, lo Eh, sé. y la verdad es que está impecable, es divino, es además es un libro hermoso, o sea, es buenísimo. Sergio fue muy generoso con eso, porque en ningún momento me recordó el lío que era. Él hizo el libro, lo produjo. Creo Claro, que fue como algo, los dos sabíamos que era un lío, pero tiramos porque para adelante. había un problema que es que el tamaño de impedimenta no es el mismo que el nuestro. Claro, Entonces las fotos, tal como estaban diseñadas, lo primero que, no es lo primero, digo, ya avanzada a la hora de la maquetación, le pregunto a Eduardo, ¿vos querés las fotos en, en cada, en cada uno de los textos? Y yo no tenía una pretensión para un lado o para el otro, pero me dijo, y me gustaría que se mantengan, bueno, eso fue como, bueno, es un trabajito que, bueno, que por suerte Paula Misraji, que es quien hace el diseño y la maquetación de todos los libros, lo resolvió muy bien, porque de hecho le ofreció alternativas porque no, nada, son distintas los tamaños, entonces, sí, que era sí. página entera en un libro, a nosotros nos quedaba corto, o quedaba el texto distinto, tampoco era ciencia nuclear, digamos, pero tuvo su vuelta para que quede respetar la esencia del libro y que entre en las medidas que tenemos nosotros de maquetación. A Así mí me que, encanta que el libro también en eso es distinto. Si bien, bueno, las fotos son las mismas y hay cierto diálogo por momentos parecido entre las fotos y el texto, pero me encanta que la maqueta es otra. Eh, También en eso es otro libro. Tiene otro ritmo, hay otro texto añadido, las fotos no están ni en el mismo tamaño, ni exactamente en el mismo lugar. Eso también me encanta, ¿no? Que el libro finalmente es muy loco porque los tres libros son, la primera versión, la de los códigos, y las dos en castellano, son libros distintos. Eso es interesante también, ¿no? un poco la Eh, esencia de tu papá también, ¿no? Sí, sí, es como que se sigue transformando algo acá, Total, totalmente. no, Como y que se además sigue finalmente reinventando. llegar último nos benefició porque es el texto ampliado, más fotos, ¿no? Sí, Como que si Sí, lo sí, hubiese sí, sacado primero en Argentina, tendríamos la versión francesa. no, probablemente. quiero decir, no porque lo haya editado híbrida, ¿no? Digo, pero realmente lo que dejó fuera Eduardo y luego sumó, realmente, qué suerte que lo sumó. Creo que realmente no son muchos textos, es un libro breve, pero los fragmentos, que son varios, que sumó realmente me encantaron. Yo le dije, qué suerte que quisiste sumarlos porque me parece que no es, bueno, que sí, que realmente por algo dudó y por algo los quiso poner y realmente me parece que le suman al libro también mucho. Sí, quedó bárbaro. Bueno, Edu, ¿querés contar algo más? ¿Quieren alguien preguntar algo más? Sergio, algo.
Bueno, ¿tu hijo cuántos años tiene? O sea, ¿cuándo lo va a leer? Y mi hijo lo podría leer ya, porque tiene 16 años. Lo que pasa es Ah, que no ha leído sí. todo todavía. Va leyendo a su ritmo, va leyendo a su ritmo. Y también a veces él dice que no lee y después yo descubro que algo leyó, ¿viste? Pero claro, uno no controla todo. O sea, No, y a veces ni nos dan los gustos, no te van a decir Leo, papá, para a ver si te hace no, feliz. exactamente, exactamente. Pero bueno, a mí me encanta saber que esto está, que está ahí y que algún día lo va a leer. Eso Claro, me emociona saberlo. claro, claro que sí. Bueno, Edu, Sergio y a todas y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Para los que no lo leyeron o no son socios del club, vayan y cómprenlo, por favor, porque es un libro hermoso. La verdad es que es súper, súper emotivo. Es gracioso, porque sos muy gracioso, Edu, vos. Me acuerdo ¿te acuerdas cuando escribías, cuando contabas los chistecitos? Me acuerdo. Pero sí, yo no quise tampoco que... en el libro hay emoción porque es inevitable que no la haya, pero no quise que fuera ni solemne, no es un monumento ni una ni un acto sagrado alrededor ni de mi padre, ni de la idea de la búsqueda de las raíces, no es eso, si bien esos temas están, pero también hay un montón es verdad, hay un montón de episodios muy cómicos y de personajes muy graciosos con los que me crucé, que nada, que hicieron que el viaje fuera fascinante también, mucho más interesante todavía, por suerte, por suerte. Se nota cuando lo lees, se nota. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo por el libro. Gracias a vos, Sergio. Gracias a todos. Trabajar con editoriales amigas y con autores que uno sigue hace tanto, bueno, hace que todo sea un gusto, la verdad. Así que les agradecemos muchísimo. Y bueno, esto queda guardado para todos los que no se pudieron conectar, ya saben dónde buscarnos. Así que bueno, Bueno, Edu, espero muchas verte pronto. gracias. No, gracias, muchísimas gracias a vos y a vos, Sergio, muchísimas gracias por todo, ¿eh? El agradecido soy yo, tanto a Eduardo como a vos, así que eh, nada, muy contento. Bueno, Y ojalá que besos, nos veamos pronto. Sí, ojalá, estamos esperando acá. dale. Bueno, besos a todos los que estuvieron en la charla. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Gracias a chao. todos. A todas, Gracias, chao, que tengan todas. buena semana, buenos días.